En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Números. ¿Qué pasó? Capítulo 22. Amén. Gloria a Jesús. Números. El tema de la expresión de la palabra se llama doctrina de Balaam versus doctrina de Cristo. Amén. Bien, en el capítulo número 22 vemos con respecto de Balaam que manda llamar a Balaam. ¿Cuántos hemos leído esta historia? Gloria a Jesús. Sabemos que el Balaam no era cualquier persona, ¿verdad? Era un profeta de Dios. Amén. Y él pues estaba, todo profeta, Dios lo usa para hablar a su pueblo. Y sabemos que las profecías son para edificar, ¿verdad? Para enseñar, para hablar al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que este varón dice que él lo mandó a llamar Balac, porque Balac sabía, y él le dijo: quiero que vengas porque cuando tú bendices son benditos, pero cuando tú maldices son malditos. Entonces él quería eso, el poder de la lengua que tenía este hombre para que maldiga a Israel. Porque ellos le Todo el tenían miedo. capítulo. ¿Por qué le tenían miedo a Israel? Porque habían oído las proezas que Dios había hecho. Y ellos tenían miedo a aquello que Dios había hecho por Israel. Entonces ellos dijeron: van a pasar por aquí. ¿Y qué nos irán a hacer a nosotros? Nada, porque el pueblo de Israel es un pueblo humilde, sencillo. Y ellos a quien tenían era Jehová nuestro Padre Celestial, Dios. Jehová Dios de los ejércitos, el Señor iba con ellos. Y hay de aquel que se metiera con uno de sus pequeñitos, porque ahí mismo se había paliado, ¿verdad? La confianza que nosotros como hijos de Dios tenemos en este tiempo presente es saber que cuando nosotros nos arrodillamos y confiamos en el Señor, que Dios nos ayude en cualquier situación, sabemos, como dice en el libro de Primera de Juan, sabemos que si algo lo pedimos en oración conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le habíamos hecho. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esa confianza? Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque el Señor quiere que nosotros desarrollemos eso, el confiar, el creer en el Señor, creer en Dios. Entonces vemos aquí que Balaam dijo: bueno, vengan ustedes para acá. Pero ellos iban, fueron unos príncipes de ahí, amigos de este hombre, para llevar, dice, regalos de adivinación. ¿Se puede usted imaginar? Regalos de adivinación. ¿Cuántas veces se nos han advertido que nosotros no podemos meter cualquier cosa dentro de nuestra casa? Porque puede ser que sea un cuadro, alguna figura, y haya estado dedicada a alguna cosa. Y eso contenga espíritus inmundos, demonios. Son incorpóreos los espíritus, ¿verdad? Por ejemplo, vale la redundancia, tuve una vez una experiencia con mi hijo, que él le dice: uy, vamos, dice acá, Peralta, que le dice, vamos, le dice, sí, vamos, estamos jugando pelota y va y dice, vamos a mi casa. En la casa del muchacho había un cuadro como aquí, que teníamos esos cuadros hermosos, y tenía un versículo bíblico, y la mamá tenía un cuadro así, con la Virgen de no sé qué, como un pequeño altar. Entonces mi hijo va y dice: bueno, dice, pasa nomás, pasa. El chico se va a coger a la refrigeradora un vasito de lo que le viene a traer, y mi hijo se queda. A lo que él entra a esa casa, él se quedó así, y en su cuerpo comenzó a vibrar el poder de Dios. Cuando los niños buscan a Dios realmente de corazón, el Espíritu Santo de Dios te cubre, y los dones que Dios ha puesto en ti se activan. Y entonces mi hijo dice que él entró a esa casa
Y él sintió en su cuerpo así, algo, hacía así, y dice que parecía que tenía un radar. Mi mamá me dice, cuando yo miro así, vi un demonio que corría por debajo de un mueble. Ay, a lo que mira acá, vi otro espíritu inmundo, miro el cuadro, mami, y ahí había un otro diablo metido, y el rabo le veía que hacía así el rabo. Yo dije, Dios mío, yo decía dentro, yo no decía nada, yo lo vi a mi amigo, yo quería salir corriendo y no quería entrar. Porque yo vi esos demonios que se escondían. Cuando yo entré, mamá, esos demonios salieron corriendo y se iban metiendo. Se iban corriendo, me dice mamá, se iban metiendo por allí. Y el otro, el rabo que le había quedado atrás de ese cuadro que la mamá tenía como un altar, unas velas, unas cosas ahí, mami. Y el rabo le veía que hacía así atrás del cuadro. Entonces mamá me dice, y era como oscuro. Y yo dije, Dios mío, ay Señor, por razón que yo sentí en mí, como que de mí salió un poder, mamá. Increíble, no me había pasado esto a mí. Entonces, qué hermoso cuando nuestros hijos buscan de Dios y de verdad que la presencia de Dios los protege. ¿Cuántos saben que estando aquí dentro y cuando van afuera, la presencia de Dios va con nosotros y nos cubre y nos protege? Amén. Gloria al Señor. Tenemos que tener esa seguridad, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios no le permitió que Balaam hiciera eso, porque era su pueblo, su pueblo. Amén. ¿Cuáles eran las características de Balaam? Balaam era un profeta de Dios, pero en él había algo, que en él había motivaciones que no agradaban a Dios. Él era egoísta, era fraudulento, ambicioso, miraba para sí mismo. Y esas cosas, esas maneras de ser de él, aunque él era un profeta de Dios, pero en él había cosas que a Dios no le agradaban. Y siendo profeta, ustedes saben muy bien que cuando alguien es líder, los ojos de muchos están sobre él. Entonces, si el líder es una persona que tiene una vida fraudulenta, que no está a la rectitud como Dios demanda, como Dios exige, que vivamos en integridad, en santidad, ¿verdad? Los ojos que lo están viendo van a imitar a lo que él hace. Porque si él lo hace y es profeta de Dios y Dios lo usa, porque está bien que sea uno así. Esa es la lógica de la gente tierna en la fe, de los jóvenes tiernos en la fe. Bueno, si él hizo pasa, eso, no me pasa. yo también lo puedo hacer, no me va a pasar nada. El mismo disco con Adán y Eva. Eva se comió la fruta que le dijo el Señor, no comerás de ese árbol, porque el día que tú comes eso, ciertamente morirás. Y también lo sabía Adán, pero ¿qué pasó? No se murió Eva, toma, mira, estoy viva, cómetela. Y él la miró y dice, sí, no, venga para acá, también se la comió. O sea, es el mismo disco, la misma modalidad. No te va a pasar nada, hagamos esto. Pero si tú sabes que eso es malo, no lo vas a hacer. Porque ¿a quién voy a obedecer? ¿A los ojos de lo que yo veo o a lo que Dios me dice no? No. Nosotros, ¿de qué ojos nos guardamos? Nos guardamos de los ojos de Dios, no de los hombres. Tenemos que vivir en integridad y en santidad. Entonces vemos que este hombre ambicionaba, él era un hombre ambicioso, deshonesto, porque él quería, él decía, sí, Señor, mira, ¿y qué voy a hacer acá? ¿Tú qué dices de Israel? Pero él ambicionaba lo que el otro le estaba ofreciendo. Dice la palabra de Dios que
en nuestro corazón no puede haber dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Y él era un codicioso. Y la Biblia nos amonesta a nosotros como hijos de Dios que no debemos de tener nuestro corazón con codicia, porque la codicia es mala consejera, porque esa atrae mucho más. Cuando entra un demonio, ese no viene solo, viene a un montón encadenados, ahí abrazados unos a otros, en combo, como dice mi hermano. Entonces hay que cuidarse, por eso la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, cuidarnos, porque no hay ninguna cosa buena cuando la persona se desvía. Y entonces, por eso dice la palabra de Dios que todas estas cosas están escritas aquí en este libro para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Gloria al Señor. Entonces vemos que con la codicia, ¿y qué más tenía él? La inmoralidad, porque fue muy feo lo que él hizo, porque ya que no podía maldecirlos y él no podía obtener todo lo que le habían ofrecido, riqueza, dinero, en este tiempo serían dinero, dólares, bienes, terreno. Te doy un Lamborghini, un carro, último modelo, 0 kilómetros en estos tiempos. Pero en aquel tiempo era la misma cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Que él, como sabe que Dios es un Dios íntegro, ¿qué hizo? Que el pueblo de Israel pecara y se introdujera con gente que no amaba a Dios. ¿Qué comparación hay la luz con las tinieblas? Nada. Cristo con Belial. ¿No nos dice eso la palabra de Dios? Y que uno que ama a Jesús no puede casarse con otro que no conoce a Dios. Porque no hay comunión. Porque mientras que uno adora al diablo, tú adoras a Dios, ¿qué comunión hay? Solamente por la atracción sexual, solamente porque le vi la cara linda y que tiene unos ojos lindos y la nariz repingada y el color de la piel es colorado, ay, ese pelo largo y las curvas que tiene. Entonces todo eso salta a los ojos de los varones y las niñas mujeres se le enamoran por todo lo que escuchan. El peligro. No hay comunión, porque si mientras tú jalas para arriba al cielo, el otro jala para el infierno. Vamos a bailar, a mí me gusta ir a divertirme, vamos. Eso es la tentación para los jóvenes. Por eso hay que guardarse. Guarda tu corazón, guardarse de toda tentación sutil. Mientras uno permanezca fiel al Señor, Dios va a estar ahí. Amén. Bien, vamos. ¿Qué más dice? Que el que es como Balaam. ¿Qué es lo que Balaam enseña? Ese es un líder que está fraudulento, está dañado ese líder. Y si tiene personas, seguidores que están a cargo de él, van a hacer lo mismo que él hace. Por eso el que es líder tiene que cuidarse. Su testimonio, cómo anda, cómo se conduce, cómo se dirige, qué es lo que habla. Porque una cosa es lo que usted hable y puede a veces hasta hablar piedras y no bendice a quien escucha. Dice que busca también, busca beneficios personales. Bueno, si yo monto en este negocio, vengo a ver qué es nomás lo que me puede jalar para mí. Dice, fíjese, eso piensa la gente del mundo. Y hay muchos que hacen así, que quieren beneficios para ellos, y no miran la necesidad de su hermano, no miran la necesidad que si tiene o que si no tiene. ¿Será bueno eso? ¿Será agradable a Dios? Nosotros sabemos que no. Entonces, vamos a ver en el libro de Segunda de Pedro 2:15-16. Tengan la bondad. Y buscan también en Judas 1:11. Y otro me busca en Apocalipsis 2:14. Segunda de Pedro 2 del 15 al 16, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor:
Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire usted, en el Nuevo Testamento lo tenemos como parte de los falsos profetas, porque en este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, habla de los falsos profetas, los falsos maestros, porque el que es profeta de Dios viene a ser un maestro, porque con su vida y con su manera de ser está enseñando al pueblo que lo mira. Entonces, que Dios nos libre y que vivamos en verdad vidas enteras, vidas santas, que los que nos miran sean conquistados, se diría, o atraídos a querer saber de Dios por causa de nuestro testimonio. Cuán lindos son los matrimonios, que los dos son hijos de Dios, que los dos buscan del Señor. Ustedes no saben cuán hermoso es matrimonios cristianos que amen al Señor, que sean fieles a Dios. Las otras parejas, hoy en día vemos parejas que se destruyen, se desbaratan, pelean, la mujer se va con otro o el marido se va con otra. Ya ahorita ya no hay diferencia, porque si no es el uno es el otro, pero es tristeza. Y los niños sufren, los hogares se destruyen, hermano. Pero hay veces que uno dice, pero ¿cómo se va? Qué bonito. ¿Qué será lo que ellos tienen para que yo quisiera también, para que nuestro hogar sea como el de ellos? Por eso es importante que nosotros seamos ejemplo, que nosotros podamos ser inspiración para otros. En estos tiempos difíciles, hermano, donde es difícil, porque la mayoría se dañan, se destruyen, los niños se pervierten porque no hay dirección, porque no hay consejo, porque no hay ejemplos de vida. Entonces, lo que más prepondera es la inmoralidad. Inmoralidad, valores, falta de principios. Esa es la condición de nuestra sociedad en este tiempo presente. Y a veces, aún hasta en la vida de los cristianos, en la vida de los evangélicos, hay falta de integridad. Viven un evangelio medio chapado, no hay verdadera búsqueda del rostro de Dios. Y esta carne que Jesús condenó, el Señor condenó el pecado en la carne. Por eso el Señor dice, no vivamos en la carne, sino vive en el Espíritu. Amén. Entonces, miren, bien, vemos aquí como en 2 de Pedro dice, ¿verdad? Esto. Y este hombre fue reprendido por su iniquidad. Iniquidad significa pecado. Y eso es una maldición. Sabemos nosotros que el pecado, la iniquidad trae maldición. Es malo, es maldad. Y dice, y él ya estaba contaminado. Pues una muda bestia. Dios que usar un animal por amor de Dios para traer al razonamiento, al juicio, al buen juicio de este hombre. Terrible eso, hermanos. ¿Usted puede ser posible que un perro le hable? Porque no entiende lo que debería decir. Oye, ay, que me encanta lo gato. Y el gato venga y le hable. Eso es terrible, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, y fue reprendido pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura. Estaba loco. El hombre estaba loco. Había perdido el juicio por causa de la ambición. Miren que la persona que no vive como debe de ser y anda haciendo cosas fraudulentas, un pie para que digan que es hermanito, pero anda haciendo más cosas malas, ya no está en raciocinio, está con locura. Y entonces dice, refrenó la locura del profeta. Miremos también el 17, porque dice aquí las características de estas personas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Para
cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El que ha perdido el juicio, el que ya no camina como Dios quiere y que ha tirado su corazón, porque bien dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero no es este corazón que bombea sangre al cerebro, oxígeno y todo, no habla de este corazón. ¿Qué es en sí lo que constituye el corazón del hombre? Las emociones, el alma, nuestros pensamientos, el alma, el espíritu, todo esto es el centro de la vida. Ese es el corazón. Dice que nosotros tenemos libre albedrío, pero nosotros debemos de hacer que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Entreguemos nuestra voluntad a Él para que el Señor nos guíe, nos dirija, nos conduzca. Porque el Señor dice en su santa palabra, conducíos en amor siempre, en amor siempre. Porque de esa manera nosotros podemos perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Amén. Bendito sea el Señor. Eso fue en 2 de Pedro 2, del 15 y 16, y el último versículo que leí, 17. Judas 1:11, por favor. Judas 1:11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Cristo de la gloria. Ay, mire, hay un ay. Y ese ay es con juicio. Porque eso nosotros lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Eso también lo podemos ver cuando Jesús habló así mismo de los falsos maestros, de los falsos profetas, que eso está en Mateo. No lo busqué. Bendito sea el Señor. Ay, siempre que hay un ay, es juicio. Es juicio, mis amados. Porque un día Dios va a juzgar y va a traer todo lo que han hecho a juicio delante del trono blanco. Bendito sea el Señor. Por eso hay un ay, porque Dios sentenciará. Ay, dice de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Nosotros sabemos lo que fue Caín y la maldad que él hizo. Mató a su hermano. Dios mío, mató a su hermano. Y Jesús, miren cuánto es tan fuerte, que Jesús dice que todo es que tú aborrezcas o tengas algo, tú ya te estás matando a tu hermano. Caín lo hizo, lo mató con un cuchillo, no sé con qué lo mató, pero mató a su hermano. Pero Jesús dijo que si tú odias o aborreces a tu hermano, tú estás matando a tu hermano. Es homicidio. Es más fuerte todavía, hermano. Mucho más fuerte eso. ¿Y qué dice? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Mire usted, en el error de Balaam. Balaam es nombrado aquí. Porque Dios no quiere que su pueblo siga ese camino, ni el camino de Caín, ni el camino de Balaam, porque eso trae maldiciones a la vida. Bendito sea el Señor. Y que si nosotros caminamos como Dios manda, debemos de cuidarnos de no caer en estas trampas del enemigo. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, acordémonos que fue los que salieron de Egipto y se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué le pasó a Coré? Dios no mandó su juicio y abrió la tierra y se los tragó con todo. Con todo fue, con sillas, cama, todo, la olla, la cocina, todo fue ahí y se lo tragó la tierra. Hasta los animales creo que también fueron ahí. Entonces, Dios es íntegro. Por eso la palabra de Dios nos amonesta a nosotros y nos dice que sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Números 31, 16 y 1 Corintios 6, 13. Gloria a Dios. Números 31, 6. Sí, números 31, 16. Allá. Y 1 Corintios 6, 13. Amén. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel
prevaricasen contra Jehová. En lo tocante de Balaam, peor, porque hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es en el 16. He aquí, por consejo de Balaam. Bendito sea el Señor. Vemos aquí lo que sucedió. Por consejo de Balaam, que ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación. Mire, ahí cayó juicio de Dios. ¿Pero por qué? Porque Balaam le dijo, él no lo podía hacer, porque era profeta de Dios, pero él aconsejó a este hombre, al Balaam, lo aconsejó, para que sean seducidos los hijos de Israel con sus mujeres, y así hicieran pareja, y se matrimoniaran entre ellos, los que tenían el temor de Dios en su corazón, y la gente que era idólatras, que hacían sacrificios a sus ídolos, que no caminaban en el camino de Dios ni conocían a Dios. Y hizo que aquellas han de haber sido hermosas, esas mujeres bonitas, como hoy en día, lo mismo que estaba diciendo. Los chicos me dicen, las que me gusten, los niños varones, no hay ni una. Y comienzan a echar ojo afuera a la calle. Y afuera hay las que se hacen peliteñidas, las que si son lacias se hacen crespas, y las que son crespas se hacen lacias, y se pintan el pelo, y se tiran un cerro de pestañas aquí, y se ponen de todo, y comienzan a hacerse sus tuneadas también que se hace, porque la que no tenía se pone, y la que no tenía por aquí se pone también su pechugón. Y cuando acuerdo salen por ahí las turbulencias caminando y el ojo se va por ahí. Entonces, mire usted, cuando dice, es que estas no hay, así no hay en la iglesia. Y comenzar a mirar afuera. Yo le voy a hablar de la palabra y la voy a conquistar y la traeré para Cristo. Además, el Señor me mandó a predicar y aquí le voy a echar, aquí le voy a dar palabra. Mira, se están engañando. Porque al final no van a predicarle la palabra porque van seducidos por la atracción, seducidos por la belleza de la mujer, o seducidos por la galantería del varón. Pero es que no hay chicos aquí en la iglesia. Y el que me gustaba ya lo tomó la hermanita de allá. Y el que no me gustaba ya le está echando ojo a la otra de allá. No hay. Y van y comienzan a echar ojo afuera. Y ahí está el problema. Cuando acuerdan, en vez de que vengan, ellos se conviertan al Señor, ellos se convierten al mundo. Así es. Entonces, en vez de ellos traerlos a los pies del Señor, ellos se van tras. Como le pasó a Salomón. Salomón era superdotado en sabiduría. No lo había tu sabiduría, fue el que el Señor hizo. Y a pesar de que él era un hombre de Dios, súper sabio, pero ¿cuál fue su debilidad? Las mujeres, como decía uno. Las mujeres. Ay, por él querer agradar a la mujer de allá, y a la princesa de acá, y a la que vio más allá, y esa de allí que estaba bonita, y la de allá de ojos azules, y la de allá que está rubia, y la de allá ay, que están todas lindas. Y para querer agradar a la una, hizo una cosa. Para agradar a la de acá, hizo otra. Para agradar a la de allá, y así ese hombre comenzó a querer agradar a todos los hombres. ¿Y qué pasó con su corazón para Dios? Y él se desvió. Se desvió de Dios por buscar agradar a las mujeres. Uno, como decía el hermano Eduardo que lo escuché, yo estaba enamorado de Rosy. La mamá nunca había tenido enamorada, nunca había tenido, pero
Decía que hasta había aprendido con una naranja a besar. Yo me reía, nunca había escuchado eso. Es gracioso, ¿no? Sí, los amigos le habían enseñado con una naranja. Y ahí dice que aprendí a besar. Bendito sea el Señor. Y entonces, pero él puso en su corazón: yo amo a Rosa, pero siempre Dios será lo primero, siempre. Yo amo a mis hijos, pero siempre Dios será lo primero. Siempre Él será lo primero. Qué bueno es cuando pensamos de esa manera, mis amados. Dios siempre será el primer lugar. Amén. Dios siempre tiene que ser el primer lugar, mis amados. Porque cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar, ahí estamos mal. Ahí sí que las cosas no nos van a ir bien. Nuestro primer amor, el que nos cautiva, es el príncipe eterno, nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros y Él tendrá cuidado de todos los que amamos. Porque Él no nos ama a nosotros, sino que amará a nuestra descendencia. Porque Él sabe cuántos hijos vamos a tener, cómo van a ser, si van a ser chinitos, si van a ser como ojitos redondos, si van a salir lacitos o cholitos o con el pelo crespito. Él sabe, Él sabe. Pero lo importante es que nuestro corazón esté guardado con el Señor. Que en nosotros haya ese amor, ese primer amor que nunca nos alejemos de Él, nunca lo dejemos, jamás. Porque entonces estaremos nosotros bien. ¿Ya? Por eso la palabra de Dios nos habla y nos amonesta. Qué tristeza lo que pasó con Israel, porque Israel se olvidó de los principios que Dios le enseñó. Acordémonos que Israel, quien los guiaba, era Jehová Dios. Un gobierno teocrático. Era Dios el que directamente hablaba con Israel. Dios el que gobernaba al pueblo de Israel. Esa era la diferencia entre las naciones del mundo y el pueblo de Dios, Israel. Amén. Como hoy en día, mis amados, como cuando hay algo, una adversión contra Israel, ¿quién sale a la defensa? Y el pueblo de Israel, donde quiera que se encuentre en este planeta Tierra, donde ellos vayan a vivir, ahí ellos adoran al Señor, son fieles. Ahí adoran a Jehová Dios. Ahí ellos se arrodillan y adoran al Señor. Por eso ellos son prosperados, bendecidos en cualquier lugar del planeta Tierra donde ellos estén. Son bendecidos. Y nosotros deberíamos de aprender de ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Leamos, tenga la bondad, en 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Ahí habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en Números, hablando con respecto de esto, en Números capítulo 25. Números capítulo 25, del 1 al 9. Amén. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Miren, Las detengamos ahí un cuales, ratito. Dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sí ven cómo se comenzaron a contaminar? Sigan, hermana. las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Uy, papá. Así acudió el pueblo a Balaam Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel,
Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y alrededor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó, y ambos, el varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Dios santo. ¿Sabían esto ustedes? No. Terrible. Miren, hermanos, lo que le costó a Israel por haber prevaricado, por haber desobedecido a lo que Dios le aconsejaba. Pecaron adorando ídolos, participando de los sacrificios de esos ídolos. Adoraron, se inclinaron a eso. Cuando ellos tenían un Dios todopoderoso. Cuando nuestros padres nos dicen: no quiero que te juntes con este niño, con esta niña, no me agrada. Mija, no me gusta que andes con ella, no me gusta tu amiga, no me agrada. Tenla de lejitos nomás. Así nos aconsejan. No quiero que andes, tiene unas malas costumbres, boca sucia, no me agrada, no me gusta, tiene inclinaciones raras, no quiero que andes con, no te quiero ver con él. Y si los chicos se apartan: hola, hola, ¿qué tal? Oye, vamos por ahí. No puedo, es que tengo que estudiar. Esa es la sabiduría. Se aleja uno disimuladamente. No va a decir: no, es que mi papi me dijo que no me junte contigo porque tú eres así sancochado. No, ese es el Cristo. Se me iba a salir. El muchacho que es tonto, ¿cómo va a decirle? No, tiene que ser sabio. Porque uno les advierte, porque uno no quiere que les pase nada malo a los hijos, ¿verdad? Israel sabía que no tenía que, pero comenzaron a fornicar. ¿Qué dice en el libro de 1 Corintios 6? Que este cuerpo es templo del Espíritu. Y si somos templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar este cuerpo. Debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Debe de ser santo, puro y limpio en nuestra mente y nuestro corazón, sin malos pensamientos. Y a veces dice la palabra de Dios que el enemigo nos tira dardos de fuego. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí habla que debemos de vestirnos y ponernos la armadura de Dios. ¿Cuánto todos los días nos vestimos con la armadura de Dios? Todos los días debemos de vestirnos con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para guardarnos de los dardos del enemigo que te tira dardos de fuego. ¡Pum! Si estás descuidado, comienzo a ver lo que no debí ver. O de pronto me enojé y ¿cómo es que dicen? Se hizo fosforito. Hizo quemar a todos. Entonces, mire usted, porque siempre hay, ¿a dónde atacan? La debilidad del creyente. Algo tiene que tener, alguna debilidad. Pero ahí es donde el Señor dice: diga, débil, fuerte soy. Ponga eso en las manos del Señor. Señor, es que soy débil en tal área. Señor, ayúdame, te la pongo delante de ti, Padre mío. Por eso es importante que oremos. Porque cuando nosotros oramos, estamos hablando con nuestro amado Padre. Y Él es el que nos ayuda, nos fortalece, que nos protege. Amén. Que nos renueva las fuerzas cada día. Porque nosotros somos llamados
cielo. Nacimos aquí en esta tierra, pero nosotros somos para el cielo. No pertenecemos aquí, nosotros somos de allá. Pero ¿cuál es la razón que estamos aquí? Para poder ser de bendición a los que están en tinieblas y vengan a la luz. Amén. Porque sabemos que hay un enemigo y el enemigo se llama Satanás. Pero el Señor dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Porque el que está en nosotros es sobre todo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Glorifique a Dios. Entonces vemos que el pueblo de Israel, por haber hecho esto, murieron. ¿Cuánto le costó la desobediencia al pueblo de Israel? Murieron 24,000. ¿Y cuándo fue que paró la mortandad? Cuando Finis, que era un hijo de un sacerdote, y dice que el pueblo de Dios lloraba, quebrantado, clamando al Señor misericordia por lo que había pasado. Perdónanos, Señor. Otro, como dicen, cara pelada, que ya perdió la vergüenza, fue y se florió delante de toda la gente que lloraba pidiendo misericordia, y no le importó a ese, ya había perdido el juicio, ya estaba en la locura. Y el celo de Jehová vino en el corazón de Finis, hijo de uno de los sacerdotes, y cogió una lanza y se fue. ¿Y a dónde se fue? A meterse en una tienda a estar fornicando. Por eso dice que los mató. Él se fue, Dios que los llevó allá. Sí, los traspasó, ahí quedaron enchuzados. Dios, eso es tremendo. Hermano, eso es tremendo. Qué terrible. Que la lanza fue y mató a esos dos, quedaron ahí muertos. Y ahí dice que paró la mano de Dios, porque fue uno de los sacerdotes que, mira Dios, hasta aquí, basta ya de pecado, basta ya de tanta cosa. Como aquí, una mujer de Dios que oraba y lloraba al Señor. ¿Por qué la iglesia está así, Señor? ¿Y por qué ahora los jóvenes, Dios mío, qué les ha pasado? Y los hermanos, Señor, ¿y hasta cuándo todo esto, Dios mío, Padre mío? Y lloraba. Porque la iglesia como que se ha enfriado. Los jóvenes no sé qué les ha sucedido. No sé, están invernando, no lo sé. Pero uno ya no viene, los jóvenes no sé por dónde andan, como que se han enfriado. No sé si hay alguna atracción fatal por ahí, algo que los está seduciendo, algo que los está cautivando, pero eso es por el descuido, porque están mirando, entreteniéndose. Estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Amén. Amén. Entonces debemos de cuidarnos. Y esto que está aquí escrito, esto que pasó, esto que sucedió con el pueblo de Israel, hermano, Israel existe, Israel está al otro lado del mundo, bendito sea el Señor. Le están haciendo guerra a Israel y lo tenemos escrito aquí, son cosas reales, verdaderas. A veces los jóvenes piensan que fue una historia como el de Cristóbal Colón, como el de Sebastián de no sé qué, de Benalcázar, como el Guaynacapa y toda la cuestión de los indios. No, es real, por favor. Estamos aquí en el tiempo presente, aquí yo estoy parada, teniendo el privilegio de poder hablar. Ustedes ahí sentados, teniendo el privilegio de escuchar. Que otros desean, que están allá abajo, desearían una milésima de segundo estar aquí arriba para decir: Señor, me arrepiento, perdóname. Eso lo escuché el testimonio, que uno de esos que están allá abajo, si tú un segundo, Señor, yo declaré mi arrepentimiento. Pero miren ustedes, entonces nosotros tenemos el privilegio, cuidemos a nuestra familia, aconsejémonos, oremos por ellos, unjámoslos, presentémoslos al Señor, que Dios los guarde. Son nuestros hijos, es nuestra descendencia. No permitamos que el enemigo haga con nuestros hijos lo que él quiere.
No permitamos que nuestros hijos sean cautivados y seducidos por el mundo. Hablemosles de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios va a tocar esos corazones, va a hablar a sus vidas. Hablemos. Juntémonos un ratito aquí. Vamos a hablar, chicos, de la palabra de Dios. Lee tú, mi amor, aquí. Lee. Y cada día, todos los días. Hermano, y la palabra de Dios va a obrar. Porque la palabra de Dios tiene vida. Esta palabra que está aquí es de un Dios vivo y real. Amén. Gloria a Dios. Un Dios vivo y real. Y esta palabra tiene vida. Está escrita, pero esta palabra tiene vida. Porque yo un día vi cómo la palabra salía del libro. Y yo dije, wow, yo miraba así y la palabra salía. Los versículos bíblicos, era como que Dios decía, si ves esto me decía. Y la palabra de Dios escrita salía para arriba. Es cosa que si tú buscas a Dios y de verdad amas al Señor, Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas, mis amados. Busquemos al Señor de verdad. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Porque el Señor, estamos en los últimos tiempos, mis amados. Y es tiempo de no caminar en el camino de Balaam, lleno de tanta angustia, haciendo pecar a otro, porque él sabía como no los podía maldecir, entonces los hizo pecar. Y hay gente, hermanos, que en el mundo ven, como ya están dañadas, ya están perjudicadas, y ven una niña de casa, hola, y se dice, te presento un amiguito, ay, sí, te dijo eso, te mando una cartita, y son prestas, pero es para dañar a los inocentes. Porque uno sabe cómo uno cría a su casa, sus hijos. Entonces uno tiene que ser celoso. Uno tiene que ser como leona, la madre como leona y el padre como un león para sus hijos. Y no permitir que nadie venga a dañar ni a querer desvirtuar la integridad de nuestros hijos. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría, porque sabemos nosotros que el camino del Señor es perfecto y la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y que todo lo que es la doctrina del Señor está centrado en la fe y en el arrepentimiento y en vivir en santidad, en integridad, en obediencia y en amor. Amén. Porque esa es la palabra de Dios es la que nos va a llevar. Si la guardamos, la palabra de Dios, la vida que vivamos nosotros aquí es la que nos va a llevar al cielo. Vamos a oír las trompetas de Dios. Aunque estemos dormidos, nuestro espíritu está velando. Por eso el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces debemos estar atentos, debemos estar nosotros al cuidado de nuestras vidas. Amén. Apercibidos. Que Dios nos ayude, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor amado, en esta hora te damos las gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Padre mío, tú escudriñas nuestras mentes y nuestros corazones. Tú escudriñas todo en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir delante de tu presencia en integridad con amor, Señor amado. Ayuda, Señor amado, que nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos sean guardados en tu amor, Señor. Ayúdanos y danos palabras de sabiduría, que podamos hablar con denudo tu palabra a nuestra casa, a nuestros hijos e hijas, a nuestra familia, a los que ya están casados, yernos, nueras, nietos, Señor amado. Ayúdanos, Padre mío, a tener la palabra precisa, la palabra tinosa, que toque el corazón, porque solamente tú conoces lo que hay en el corazón del hombre, mi Señor. Padre mío, úsanos de esta manera, Padre, que podamos traer, Señor, palabras sabias y entendidas a aquellos corazones necesitados. Nuestras familias, Señor, ayúdanos, Padre mío, que nuestra familia sea atraída a ti, que podamos ganarlas a todos, Padre mío, y aquel que se está enfriando vuelva a estar calentándose en tu presencia, Señor, a llenarse de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor amado, que siempre a través de tu palabra podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, Señor amado.
Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, Señor, cada minuto, cada segundo, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, limpia nuestros ojos para que podamos ver claramente como tú ves. Limpia, Señor, nuestros oídos para que podamos oír bien tu palabra. Limpia, Señor, todos nuestros corazones de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, para que nuestro corazón esté latente a ti, mi amado, que podamos amarte y adorarte a ti en espíritu y en verdad, mi Señor, que nuestros oídos puedan estar atentos cuando tú toques la trompeta, mi Señor, y vengas a buscar a tu pueblo, mi Señor. Que podamos oír tu palabra, mi Señor, cuando usted nos hable, cuando usted nos amoneste, cuando usted nos advierta el peligro, cuando usted nos habla, mi Señor, cuando usted nos dice cuánto nos ama, y que no estamos solos, que tú estás a nuestro lado, mi Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos de confiar porque tú venciste la cruz, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día traigamos a nuestro corazón sabiduría y que podamos caminar, Señor amado, guardando tu palabra, Señor amado, que podamos ser testigos de tu palabra, testigos tuyos, Señor amado, que podamos vivir en integridad, amándote a ti, guardando tu palabra, teniéndola en nuestra mente y en nuestro corazón y viviendo, Señor, para ti. Amado Señor, gracias. Guarda nuestros hogares, guarda nuestros hijos, guarda nuestras familias cercanas y lejanas, mi Señor. Alcánzalos con tu misericordia, alcánzalos, mi amado, abrázalos a ti, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, amado Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado. No nos dejes estar ociosos ni sin fruto. Háblanos aún cuando estemos en nuestros aposentos, Señor. Habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones, te lo ruego, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.